¿Me escuchan? Hola, buenas Buenas tardes, tardes, maestro. profesor y compañeros. ¿Cómo les va? Buenas tardes, maestro. Muy Buenas bien, tardes. qué bueno, qué bueno, qué bueno que me escuchan y que la, la sesión está bien, creo. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Listos para la clase? Claro que sí, Sí, profe. sí, maestro. Muy bien. Este, pues, permítanme. Vamos a ir con una pequeña presentación y así vamos a iniciar la clase. Espérenme un poquito. ¿Presentación de qué, profe? Mi presentación para la clase, Ah, muy bien, la, gracias. la mía. Sí, Es, gracias. Ya me había asustado, maestro. Pensé que dije, dejó tarea. no dejo tarea. Y si llego a dejar, se los llego a comentar, pero tampoco va a ser como mucho, ¿no? Muy bien. Ujú. No, no se preocupen. Mm, ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí. maestro. Sí, Ay, Sí, perfecto. maestro. Sí, Entonces, maestro, se ve perfectamente. a ver, ya, ahora ya se ve completa, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí, completa. Muy bien. Este, ok. Bueno, pues vamos a ir iniciando también. Y vamos también para los que se vayan uniendo despuesito. Ok, bueno, pues bienvenidos sean a la segunda sesión de este curso de Nahuatl básico. Atendiendo un poquito lo que se dijo en clase la vez pasada por ustedes, bueno, vamos a ir explicando un poquito. En esta clase vamos a adentrarnos, aunque sea de forma superficial o así como para ir entendiendo poco a poco, pues cómo son los sonidos en el náhuatl, que también me parece que es ¿cómo le digo? eh, lo podemos tener muy familiarizados porque también conocemos el acento, o sea, hemos escuchado a personas de habla indígena y cómo se escuchan su sílaba tónica en el habla, y bueno, ahí más o menos vamos a ir haciendo como unos breves ejercicios o más bien de escucha para entender cómo se va haciendo. Ya ustedes después en su casa podrían hacer el ejercicio. De todos modos, algunas de las imágenes se las puedo pasar por el chat, pues, de WhatsApp. Bueno, en esta segunda sesión, bueno, pues vamos a hablar sobre el tipo de alfabeto que se usa en náhuatl. Y bueno, esto es algo que a veces suele confundir mucho, pero puede ser bastante claro ya cuando se va explicando. El náhuatl, bueno, usa el alfabeto latino como el español, o sea, es el mismo alfabeto, pero tiene sonidos únicos. ¿Y esto por qué? Porque en Mesoamérica, bueno, no existía antes de la llegada de los españoles, antes de la época colonial. No existía como tal el alfabeto latino, porque el alfabeto latino era usado por los grupos latinos, por las conquistas que se hizo en Roma y todos sus territorios, sobre todo a raíz de latín. Y bueno, ahí podrían ahondar más ustedes sobre la historia de latín, de la lengua romances, como el portugués, el francés, el español, el rumano, bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, ellos empiezan a utilizar el alfabeto latino y de ahí se van usando el alfabeto el latino en otras lenguas que se usan y que se hablan en Europa para la época, sobre todo desde la familia anglosajona. Los anglos, por ejemplo, con el inglés, el germánico, que bueno, después lo conoceríamos como
como el alemán y bueno, etcétera, ¿no? Ya, todos ellos empiezan a utilizar el alfabeto latino. Cuando llegan los periodos de colonización, es decir, a partir del descubrimiento de Cortés, o como en la actualidad ya se le llama, o bueno, desde el siglo XX ya le llamaban el encuentro de dos mundos, es decir, a partir de ahí con los sistemas coloniales y en ese sentido, cómo se debe utilizar o qué tipo de lenguas se tienen que utilizar para la administración. Bueno, los europeos empiezan a adentrar y enseñar el alfabeto latino. De hecho, la propuesta de varios historiadores, sobre todo, por ejemplo, quienes estudian los franciscanos, ustedes pueden leer por ejemplo, a José Refugio de la Torre Curiel, que es un investigador de la Universidad de Guadalajara, que también habla de cómo se va, cómo se va haciendo, cómo se va realizando la evangelización en México. También hay un libro que, si quieren, déjenlo apunto ahorita para pasárselos, lo tengo en PDF. Se llama Robert Ricard, que se llama La Conquista Espiritual de México. Déjenlo, lo apunto Lo para hice, pasarlo. pero Sí, estaba todo encristado aquí, no lo veía, hijo, y sin lentes. A Ricard. ver, ayúdame a meterme aquí a mi WhatsApp, por favor. A Ah, ver, sí, pero ya al final de la clase les paso ya los materiales que les voy diciendo. Sobre todo este Robert Ricard que se llama La Conquista Espiritual. Bueno, también hablan de cómo los franciscanos, lo que les decía la vez pasada, cómo los franciscanos cuando llegan y que no había un centro de estudios de lenguas o un Prolex como lo tiene la UDG, que ahí mandan a los muchachos a aprender el inglés, chino, alemán. Bueno, pues en época colonial no existía eso, entonces se me tapó la lo que visión de hacían mi... los franciscanos era pues empezar a enseñar el alfabeto latino y también a partir de ahí empezar a estudiar cómo sonaba el náhuatl, ¿sí? Y eso para ellos les abrió una ventana muy importante para empezar a comprender cómo se debe utilizar la gramática, ¿sí? Y eso les ayudó mucho, no solamente para ellos mismos, sino para quienes se fueran de misioneros, de doctrineros, etcétera, ¿sí? Bueno, algunas letras, ya adentrándonos a la parte del náhuatl, algunas letras se combinan para hacer sonidos especiales y eso, bueno, ya un poquito lo abordamos la vez pasada. Y bueno, por ejemplo, la TL, o sea... En ese sentido, por ejemplo, tenemos la palabra tlali, que es tierra. Entonces, la TL en el alfabeto latino se juntan para utilizar ese sonido que en el náhuatl es muy sonado. Ya habíamos hablado la vez pasada también de la doble L, que no suena como la L del español, sino es una L larga, pero también más adelante les explicaré de eso. La C y la H, sí, sería por ejemplo, en la palabra chichilti, ¿sí? Que es rojo, ¿sí? Entonces ahí ya también utilizamos la che, ¿sí? Chichiltic, que es rojo. Luego aparece la U o la HU, que por ejemplo en algunas variantes de náhuatl o en algunos escritores en náhuatl no utilizan HU, lo ponen nada más como W, ¿sí? Pero la idea es que suene como güey, así, güey, ¿sí? Güey, en ese sentido, güey sería grande, ¿sí? Güey Tlatuani, el gran señor, ¿sí? Otro sonido, pues sería Ah, como la Q, la U, o la C y la U, también como, ¿sí? Pu, por ejemplo, en este caso, como Quetzal, ¿sí? Es como, bueno, pues es la ave que conocemos, ¿no? Es una ave muy, muy importante para la zona, sobre todo maya. Lo vemos, por ejemplo, en Guatemala, que también su ave nacional es el Quetzal, ¿sí? Entonces, bueno, es como ese tipo de sonidos. Acá tengo otro cuadrito que también considero que es importante. Y bueno, repito lo mismo, ¿no? El sonido TL de tlali, ¿sí? Que significa tierra. Tenemos otro sonido que también es importante, que a veces como que se confunde, que viene siendo la X. La X vendría sonando como la CH, como la che, pero más suavecita. Sería como SH.
muchas veces en español, o personas que se llaman Xochitl, se escucha la X como S, Xochitl, pero en realidad sería como SH, Xochitl. ¿Sí me explico? O sea, Xochitl. SH, ella Xochitl, ¿sí? Que es flor. Otro sonido que es muy importante para el mundo náhuatl es la TZ, ¿sí? En ese sentido tenemos un sufijo, el sufijo vendría siendo una Sí. partecita que viene al final de las palabras que es sin, ¿sí? Y ese indicador es de respeto. Por ejemplo, van a escuchar mucho, por ejemplo, la palabra para mamá sería Ya Nantli, y traje. eso sería mamá, ¿sí? Pero si le agregamos sin, Nansin, ¿sí? Sería como madrecita, ¿sí? De hecho, de ahí viene el término de Tonantzin, ¿no? El todo sería como nuestra madrecita, ¿sí? Y el sin es muy usado en el mundo náhuatl, ¿no? Otro, por ejemplo, bueno, ya lo habíamos dicho, la CU, CUC, como de Cuicatl, que sería como canto. Cuica sería como cantar, ¿sí? Otra vez tenemos aquí la U de güey, de grande, y la CH de chichiltic, ¿sí? Será como esas primeras, como sonidos que hay que irnos familiarizando, ¿no? La TL, la X, que se va a escuchar mucho, por ejemplo, Xochimilco, ¿no? Xochimilco, ¿sí? También aparece, hay muchos lugares con X. Ya después por ejemplo, ya en la gramática o en el uso de época colonial, ya se va transformando a J, por ejemplo, cuando se castellaniza, por ejemplo, en el caso de México, pero sí sería como Mexico, ¿no? Mexico. Ya más adelante les indico dónde va como la sílaba tónica. Pero bueno, hasta el momento, ¿tienen algún comentario, alguna duda hasta ahorita que quisieran decir o quisieran participar? Pues no, ¿No? yo ¿Todo no. bien? No, no, Ok, no, maestro. No, todo muy bien. bien. Seguimos. Aquí tenemos parte de lo que se usa del alfabeto en náhuatl. Esto más al ratito también se los paso, lo apunto. Pasar pronunciación. Por ejemplo, tenemos del alfabeto náhuatl, ¿qué letras se utilizan como se utilizarían en el alfabeto de español? Bueno, tenemos la A, la C, la Che, que ahorita lo acabamos de decir, la E, la H, si llega a utilizar la H también, la HU, ¿sí? La I, la L, ahí falta, por ejemplo, la doble L, que sería una L larga, la M, tendríamos también la N, la O, la P, la que el sonido con U, Q, así, la S, la T, por supuesto, la TL y la TZ, ¿sí? La U solita normal, la X, la Y y la Z, ¿sí? Se utilizan en su mayoría, aunque por ejemplo en el caso de la S y la Z, bueno, serían sonidos como muy similares, la verdad. Algunas letras que usaban en español, bueno, no se usan en náhuatl y eso también hay que tenerlo muy, muy presente. Por ejemplo, la B de burro, la D, la F no aparecen, la G, la J, aunque la J algunos escritores en náhuatl, la gente que escribe en náhuatl, llega a aparecer como el saltillo, que ahorita lo explico. Sí, de hecho, la vez pasada ya había explicado más o menos por ejemplo, en el término de tlazocamati, de gracias, de tlazocamati, ahí a veces lo escriben como J, ¿sí? Luego viene la K, la ñ, la ñ es muy, muy hispana, o sea, no se utiliza en el náhuatl, la R tampoco, la V, la W, que ya lo había dicho hace rato, que a veces muchos escritores en náhuatl, algunos pobladores, en vez de utilizar HW, ponen
ponen W, por ejemplo, en el caso de Hueytlatoani, sí lo ponen como W, Hueytlatoani, ¿sí? Pero ya va explicándose dependiendo las poblaciones o dependiendo del uso del náhuatl regional. Pero eso se vendría siendo como lo más clásico, se podría decirse. Para pronunciar el náhuatl, bueno, por ejemplo, el sonido de A, por si se escucha como un sonido, por ejemplo, aquí está como un sonido equivalente al español. A, agua, ¿no? Se escucha como la A de agua, por ejemplo, en el caso de ACL, ya lo habíamos visto la semana pasada. La C y la K, el término, o vendría siendo como se utiliza en español, el sonido como de cerro o como de casa, ¿sí? O sea, es como ese mismo sonido. La CH, como se escucha con che, ¿no? Como chico, ¿sí? Esa CH es como chamaco también, ¿no? O sea, como se escucha, elefante o elote, como se escucha en español, no hay que meternos a otros sonidos como el francés, que también tiene algunas elevaciones, etcétera. No, como se escucha en español. La H, como lo dije hace ratito, bueno, es una aspiración ligera, es muy similar a la J, como aquí dice, ¿no? Como el acento costeño, pero muchos sí lo asimilan a la J como para aprenderlo mejor, pero la J se escucha más fuerte, ¿no? Jitomate, ¿no? Pero en realidad la H, cuando lo escriben como aspiración, pues sí es más suavecita, ¿no? Tlazocamati, como ya lo he dicho la clase pasada. Viene, por ejemplo, la I, aquí hay un nombre, hay una palabra, bueno, de ingrata, pero es como de cualquier otra I, ¿sí? La L, loco, también suena. Por ejemplo, aquí aparece la doble L, ¿sí? Dice aquí un sonido alargado, separado por cada L. No se pronuncia como la doble L del español, como calle, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, van a ver a veces en muchos lados o cuando lo vean en códices o explicaciones de libros, por ejemplo, la palabra casa, que es Cali, y van a ver lo que se escribe como Calli. Allí. Bueno, su pronunciación no es Calli, es Cali. No, tampoco sería Cali, así. No, Cali, o sea, es Cali, ¿sí? Más adelante les explico también cómo funciona este tipo de sonidos que nos ayudan también para la gramática en náhuatl. La M igual, como la M en español, mano, ¿sí? La N también como la N del español. Por ejemplo, aquí el verbo nacer. Por ejemplo, en muchos lugares en México, sobre todo en el centro de México van a escuchar palabras como, incluso lo dicen en la televisión, ¿no? Quienes han visto fútbol a veces dicen, ¿no? Denme los tacos de nenepil. Bueno, nenepil sería lengua, como esta parte de la lengua en náhuatl, pero la lengua física, ¿no? El nenepil. Y también se pronuncia como la N en náhuatl. La O también, como en náhuatl, aquí otro, ¿no? La P igual, papalote. La Q igual, querer. La T, ¿sí? Tamal, igual. TL, bueno, ya es un sonido muy náhuatl, pero se utilizaría muy similar a lo que se, se utiliza como en español, tlanempantla, ¿no? Tlalnepantla. En ese sería, la TL está muy, muy, ya al final, la TL ya es lo que le había dicho, ¿no? Se escucha más como golpedito, náhuatl, ¿sí? Náhuatl, ¿sí? Pero porque en ese sentido, cuando se utiliza con vocal, ya se escucha más fuerte, Tlalnepantla, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Tlalnepantla sería como a la mitad de la tierra. Tlal de Tlali, que significa tierra, como hace rato lo vimos, y Nepantla sería la mitad, ¿sí? A la mitad de la tierra. Por ejemplo, si ustedes visitan, por ejemplo, las inmediaciones de, por ejemplo,
del volcán del Popocatépetl y bueno, de que también sería un volcán, pero ya inactivo, el Iztaccíhuatl. Este, a la mitad hay un lugar que le llaman Nepantla, ¿sí? De hecho, ahí, de esa localidad de Nepantla, nace Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, si ustedes buscan en internet la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, nace ahí, de Nepantla, ¿sí? Y se llama Nepantla el locativo, el pueblo, porque es el lugar en medio. ¿Y por qué se llama el lugar en medio? Porque está a la mitad de los dos volcanes, ¿no? Del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. ¿Sí? Entonces también, por eso le decía la otra vez, a veces la toponimia y da indicaciones del por qué se llaman así estos lugares. Entonces Nepantla, de donde nace Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, se llama así porque está a la mitad de los dos volcanes, bueno, de los dos montículos, como podrían llamar. Bueno, seguimos. Viene la TZ, ¿sí? Bueno, es una especie de S, pero con los dientes apretados, como en el caso de Tzin, ¿no? Tzin, ¿sí? Entonces, Sí. por ejemplo, en Náhuatl, bueno, nosotros tenemos una localidad acá en Jalisco, para los que no son de aquí. Por ejemplo, hay una localidad que se llama Zacualco, pero bueno, en náhuatl sería Zacualco, o sea, con TZ. Nada más que ya cuando se castellaniza, se quita a veces la T, ¿sí? Pero normalmente esa T sin, o sea, como dicen aquí, ¿no? Como S, pero más apretado. La U, bueno, la W, que como le dije, en muchas localidades lo escriben, bueno, pues suena así como la U del español, uno, o sea, ¿sí? La X, como ya lo había explicado, es SH, ¿no? Perdón, SH, perdón, sí, y suena más ligero que la Che, entonces sería como Xochitl, o sea, Cempasúchitl, ¿sí? Xochitl. Entonces, ahí uno puede ir practicando y ya lo va a notar cuando, por ejemplo, uno escuche palabras en náhuatl. La Y, ya suena también se puede decir como la del español, yo. Por ejemplo, hay una palabra en náhuatl que me gusta mucho y hay muchas personas que se llaman así, como yolotl, ¿sí? Yolotl significa corazón, ¿sí? Entonces también se pronuncia de forma similar. La S, sacar, y ahí tenemos un saltillo. A veces ustedes van a encontrar en palabras en náhuatl que ponen el saltillo con H o con esa como acento que le llaman apóstrofe. ¿Sí? Entonces ya, cuando ustedes vean la H o el saltillo, sobre todo después de una vocal, van a hacer esa como aspiración, como en el caso de la palabra que vimos la vez pasada, que es tlazocamati, ¿no? Entonces es como para que uno empiece a hacerlo. Por ejemplo, aquí la explicación dice, ¿no? Es una especie de alto súbito que se puede sonar como una aspiración, como cuando se hace muy marcado, a veces parecía como, o sea, sí, pero bueno, ya más se puede ir practicando, ¿sí? Tlazocamati, ¿no? Este, por ejemplo, los sonidos característicos podemos practicar, lo pueden, ahorita, por ejemplo, alguien de nosotros puede practicar, ahorita les digo, y seguimos, ¿no? Por ejemplo, tlali, de tierra, xochitl, de flor, sin, es un prefijo como nansin o tonantzin, ¿sí? Nuestra madre. Cuicatl, de canto, insistimos, palabras como güey, aunque ya, insisto, ¿no? A veces lo van a encontrar como W, ¿sí? O W, E y luego una I latina, güey, ¿sí? Entonces son como los sonidos que empecemos como a familiarizarnos, ¿sí? ¿Alguien de aquí quisiera participar por ejemplo, con las palabras que tenemos aquí, de flor, luna, canto y en la tierra? Maestro, Yo ¿yo sí le puedo quiero. hacer una pregunta primero? Sí, dígame. Mira, donde dice la H y HU, ¿qué diferencia hay?
No, la H-U, o sea, H-U, U-H, U-H. ah, U-H, Luego viene H, H-U. en esta diapositiva que estoy Sí, presentando. dice el alfabeto náhuatl. Después de la E viene H y luego H-U. Ahí. Ah, es que en muchos, en muchos escritos, por ejemplo, en los códices, a veces se utiliza la H como en español, como muda, Ajá, ¿sí? Sí, como que indica como pausa, ¿sí? Y sí. la H-U ya suena como ese sonido, ¿sí? Como Huitzilopochtli, ya es como u, como si fuera como cantándose a la G, ¿sí? Ok. De wu, ¿sí? Ok. ¿Sí? Eso Gracias. sería como un poquito la diferencia. Más o menos. Ok. Ujú. ¿Va? Gracias. Sí, más adelante ya les pondré otras palabritas, pero ahorita como que para familiarizarnos poco a poquito. Y Muchas aquí, por gracias. ejemplo, en esta Xochitl. diapositiva, ¿alguien quisiera participar? Pronunciar Yo, profe, A ver, cómo yo. se llama, adelante. ¿sí? La Xochitl. Ajá, Mezcli. ajá, Metzli, ajá, Huicatl. Ay, Huicatl, la L ajá. la pronuncié muy fuerte, ¿no? Sí, pero está Huicatl. bien, Huicatl, ajá, Huicatl. Y Huicatl, ajá, uy, Tlalticpac. Ay, Dios mío, ¿cómo se ajá. pronuncia? Sería Tlaltipac, ¿sí? Tlalticpac. O sea, el Sí. acento en la I. El acento en la I, y ese es algo muy importante también. ¿Por qué La tiene sílaba tónica, sí, dígame. por qué la A tiene esa línea arriba? ¿Cómo se llama? Ajá, así como el sombrerito, ajá, de Sí. arriba. ¿Por El, el, qué? el- en náhuatl, cuando a veces escriben ese tipo de grafías, indica como, por ejemplo, que la vocal debe ser alargada, aunque no es necesario, pero es como un poco más de propiedad, y eso viene incluso desde los gramáticos de época colonial, como para mencionarlo así como más propio. Entonces sería como un poquito alargada la A, Tlaltipac, ¿sí? Tlaltipac. Pero no pasa nada si no se alarga, ¿no? Es como darle como más presencia, ¿no? Como un poco más de honor, ser como más preciso, se podría decir de esa manera, pero no pasa nada si no se hace de esa manera. Tlaltipac. La sílaba Tlaltipac. no tónica, viene siendo como acento o algo así. como un acento, Como el pero acento no es tanto ortográfico. acento, es como más alargada, Ah, ok. ¿sí? No, y no Porque puede ser acento, porque la I es donde lleva el ajá. acento. Recuerden, las palabras náhuatl vendrían siendo graves, ¿sí? Es decir, la sílaba tónica es en la penúltima vocal, ¿sí? Es decir, la sílaba tónica siempre va a ir en la penúltima, ¿sí? Por eso mismo, Huicatl. cuando ustedes escuchan a hablar a nahuablantes el español, muchas veces los nahuablantes que tienen como lengua materna el náhuatl, hablan así con la sílaba tónica en la penúltima palabra. Lo han escuchado mucho en la En la televisión. última letra, estamos viendo aquí justamente Xochitl es la Ajá, penúltima, Mextli es la penúltima vocal, exacto. Huicatl es justamente también la penúltima, y Tlaltipac es la penúltima también, Así la es. penúltima vocal. Vocal. Si ustedes escuchan a población indígena hablar, sobre todo en náhuatl, que hablan en español, lo van a escuchar su sílaba tónica, su acento así, ¿sí? Entonces van a Ok, decir como cosas gracias. como ferrocarril, ¿sí me explico? Si lo escuchan a veces, que por ejemplo en la televisión, que escuchan a personas indígenas que hablan en español, van a decir, Español. habla como indígena. Es que ese es su acento náhuatl, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sería Xochitl, ¿sí me explico? Xochitl, ¿sí? Por Sí. ejemplo, sería Quetzalcóatl, ¿sí? Quetzalcóatl, Mestli, Cuicatl, Tlalticpac, ¿sí? Ya se va escuchando cómo es el acento, o sea, incluso lo Sí. pueden ver en internet, en películas, cuando aparecen pueblos indígenas, sobre todo náhuatl, es que habla como indígena, es que ese es su acento indígena, sobre todo, náhuatl.
Ya, por ejemplo, si ustedes escuchan, por ejemplo, personas que hablen maya, yo no sé maya, aunque me he metido a entender un poquito la gramática, muchas personas a veces dicen, ay, ¿por qué las personas que viven en Yucatán, en Mérida, en X lados de poblaciones de Quintana Roo, del mismo Yucatán estado, hablan de esa manera? Ah, pues es que en la gramática del maya, si yo ahorita les enseñé un saltillo, o sea, como tlazocamati, bueno, en maya tienen tres tipos de saltillo, o sea, está más difícil. Entonces, el saltillo obliga al hablante a hablar como más golpeado. Entonces, si ustedes se meten al TikTok o se meten a Internet, al Facebook y ponen así como hablantes de maya, pues van a escuchar que las personas en Yucatán hablan muy golpeado. ¿Por qué? Porque su gramática del español está muy, muy impregnada de la gramática y de la forma de hablar del maya, ¿sí? Entonces, por eso mismo hablan de tal forma, es decir, en cada vocal meten un saltillo, por eso hablan como tal en el español yucateco. Sin embargo, nosotros en el centro y occidente de México, nuestro español está muy impregnado del náhuatl y también por eso nuestra variante es así. En ese sentido, por ejemplo, sería Xochitl, Mestli, Cuicatl, si ahí está la sílaba tónica, ¿no? Tlalticpac, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en español decimos mucho Teotihuacán, sería Teotihuacán, ¿sí? Teotihuacán, ¿sí? Sería Quetzalcóatl, ¿sí? De hecho, en español le ponen el acento en la O, Quetzalcóatl, para que se pronuncie de esa manera. Tlalticpac sería en la tierra. Probablemente hay algunos pues, investigadores que proponen que probablemente de aquí viene el término Tlaquepaque, o sea, nada más que se deformó para una castellanización, porque en sí Tlaquepaque como tal ya está muy deformado, pero probablemente Tlaquepaque viene de Tlalticpac, o sea, en la tierra o sobre la tierra. ¿Sí? De Tlalic y de Icpac sería como en la tierra o arriba de la tierra, etcétera. Eh, Viene, bueno, los ritmos, eso también es como bien importante. De hecho, ahí más o menos les puse en algunas partes el acento. Bueno, el náhuatl como tal tiene un ritmo suave y musical. De hecho, de hecho aquí si se ponen, por ejemplo, a leer esta parte del libro que les paso, el de Robert Ricard, el de La Conquista Espiritual de México, bueno, también se hablan de muchas fuentes donde los franciscanos dicen que el náhuatl se escucha bonito. Dicen, ah, es que el náhuatl se escucha bonito. Y de ahí viene, ¿no? Que los franciscanos decían que tiene un ritmo suave musical. Se han utilizado diferentes maneras pues, de enseñar cómo ese ritmo, porque también en el náhuatl es muy, muy metafórico, o sea, normalmente el náhuatl es metafórico y práctico, o sea, no nombran a las cosas de forma que se puedan entender. Más adelante, por ejemplo, podría explicar, por ejemplo, esta idea que en la actualidad, que por ejemplo hay cosas que en época colonial o en la época prehispánica no existían, pero en nuestra actualidad pues ya existen. Por ejemplo, un avión en algunas variantes del náhuatl, bueno, en muchas, van a, por ejemplo, nombrar, porque, por ejemplo, el avión como tal en el mundo mesoamericano, pues no existe. El avión ya es parte de la revolución industrial, etcétera, ¿no? Entonces, para el mundo náhuatl, que aún existe en nuestros días, bueno, pues también en esa forma práctica lo llamaron, por ejemplo, Tototepuztli. Totot, que vendría siendo de pájaro, como Tototlán, en lugar de los pájaros, y Tepostli, que sería como metal. Entonces, en el mundo náhuatl, al ver el avión sería, y como lo ven en el cielo y ven que es de metal y tiene forma de pájaro, ¿sí? Porque normalmente los humanos utilizamos las cosas o hacemos las cosas como las conocemos en la naturaleza. Bueno, el avión tiene forma de pájaro, entonces le llaman pájaro de metal, ¿sí? El Tototepuztli. Es como también nosotros en nuestra lengua, ¿no? En español.
hay cosas que también tienen nombre como muy práctico. Por ejemplo, un paraguas. ¿Y qué significa un paraguas? Bueno, es una herramienta, es una forma, es un utensilio, se puede decir de esa manera, que para el agua, por eso se llama paraguas. Bueno, bajo esa misma dinámica con lo que le llamamos paraguas, bueno, en el mundo náhuatl tienen mucho más ejemplos, ¿sí? Se pueden ir y ustedes lo pueden practicar en su casa, como hacer con las palmas y sentir el ritmo, ¿sí? Por ejemplo, en el ritmo ahí pongo por ejemplo el acento, y de hecho yo lo he visto cuando se escribe en español la palabra Xochitl con español, con acento, ¿no? Xochitl, ¿sí? Y hay que recordar que el golpecito más fuerte vendría siendo en la penúltima sílaba, Xochitl, ¿no? Así, Xochitl, Huicatl, ¿sí? Ahí se va. Y también, por ejemplo, para mariposa, papalotl, no sería papalote, ¿no? O papalo, no, papalotl, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, y ahí, bueno, ahí me faltó separarlo, pero sería Quetzalcó, y ahí falta el guión, Quetzalcóatl, ¿sí? Huitzilopochtli. ¿Mm? Por ejemplo, aquí la H, como ya lo había dicho hace rato, a veces suena como J, así como aspirada. En ese caso sería ejecatl, pero no suena tanto a J, ¿sí? Ejecatl, ¿sí? Como un poquito más aspirada. Ejecatl, que vendría siendo viento. De ahí, por ejemplo, topónimos o lugares como Ecatepec en el Estado de México. Ecatepec vendría siendo de Ejecatl y Tepetl, el lugar del viento. Teotihuacán, ¿sí? Teotihuacán, ahí están. O sea, en Enagua las palabras van a ser graves, o sea, en su gran mayoría. Habrá una que otra, que no, pero ya las iremos viendo más adelante, pero son mínimas. Podríamos decir que todas las palabras en náhuatl son palabras graves, ¿no? Entonces aquí la palabra Teotihuacán la vamos a ver que si uno va, por ejemplo, a la Central del Norte, en la Ciudad de México, van a escuchar mucho, es que yo quiero ir a Teotihuacán. Y bueno, para el español ya mexicano, pues ya nadie te va a juzgar de que digas Teotihuacán. Pero en el sonido náhuatl, sí se debe pronunciar como Teotihuacán, ¿sí? ¿Sí? Y de hecho, cuando vayan ahí que les den un guía turístico ahí en las pirámides, lo van a escuchar así, Teotihuacán, o muchos investigadores van a decir, es que en Teotihuacán, en el año tal, Teotihuacán, porque utilizan el sonido en náhuatl. Sí, entonces nos podemos quedar en esta primera parte que en el ritmo del náhuatl las palabras son graves. O sea, y ahí, a partir de ahí uno va a entender que la sílaba tónica va a estar en la penúltima palabra. ¿Algún comentario hasta el momento? Pues no, No, está todo bueno, claro. maestro, ¿No? ¿Todo todo bien? Tenemos bien. que practicar. Ya hasta que Sí, sí, veamos, claro. pues, Igual les van a mandar ¿cómo se llama? La presentación y pueden utilizar, pues estas palabras como Quetzalcóatl, Papalotl, ¿sí? Xochitl, Todo, ¿sí? perdón, profesor, todas las clases las va a grabar, ¿verdad? Nos la Sí, manda. bueno, no las grabo, las graban desde el sistema, pero tengo entendido que les van a enviar como la vez pasada. Entonces, Ok, gracias, pueden profesor. ir practicando. Sí, Muy bien. Ejecatl, ¿sí? Entonces, Fíjate. ahí lo pueden practicar, insisto. Una de las diferencias más grandes que van a encontrar, van a decir, ay, pues yo siempre dije Teotihuacán, incluso aparece el acento en Teotihuacán, ¿Qué pero en el significa? mundo náhuatl sería, o en los sonidos náhuatl sería Sonidos Teotihuacán, graves. ¿sí? ¿Qué Bueno, significa Teotihuacán? sería como lugar de dioses, sería Teo vendría siendo como Dios. Dios. Es a ti, es en el náhuatl, también más adelante lo diré, le llaman como una sílaba epentética que significa prácticamente para que se escuche bonito, ¿sí? Entonces, igual sería como plural, entonces sería como dioses y el can vendría siendo un locativo lugar, entonces sería como lugar de los dioses. ¿Sí?
Y fue un O sea, término. pero el teo viene del latín, ¿no? ¿Cómo No, está? eso fíjese que muchos franciscanos en siglo XVI se empezaron a dar cuenta porque ellos, aprendiendo del latín y del griego, decían, bueno, nosotros hablamos de Teo como Dios, de ahí viene la palabra teología, pero no, Exacto. simplemente es una Ah, ok. coincidencia de la vida. O sea, los franciscanos se vieron de topes de dónde viene el Teo, pero no. Y es Teot con TH, ¿no? Teot. Y entonces, no, pues, es Dios, nada más. Entonces se les hizo muy práctico incluso que fueran muy similares. Ok. Entonces, no, pero se han hecho muchos estudios y prácticamente la mayoría de ellos es una coincidencia nada más. Ah, ¿Sí? Pero sí, gracias. Teot bien, es náhuatl y significa Dios, que tiene su similar a la Latín. versión latina. Bueno. Gracias. Seguimos ya para terminar con este inciso del diálogo, perdón, de las diapositivas de las láminas que les presento. Tenemos como un mini diálogo que ya habíamos dicho que habíamos adentrado un poquito a la semana pasada. Ahí, por ejemplo, la persona A, ustedes después lo pueden practicar, diría quali tonali. Sí, ahí está la sílaba tónica, ¿no? Quali tonali. Buen día, ¿sí? Entonces, se responde negua o nehuatl, ¿sí? Juan, yo soy Juan. No toca, ahí, están las rayitas porque podría ser como un poquito alargado, pero no pasa nada si no lo alargan. No toca María. Cuaritonali, Nehuatl, Juan. No toca María. ¿Sí? Alguien quisiera, aunque no se haga el diálogo, estaría mucho mejor, por ejemplo, en presencial, pero alguien quisiera repetir estas tres frases. Yo, maestro. Adelante. A ver, dice Luego la A, yo. B, dice la A, Quali, Tonali, Ujú. Nehuatl, Juan, digo, Juan. Juan, ajá, no, Joan es otra cosa. Sí. Esta es otra cosa. Ajá. No toca María. No toca María. Ok, muy bien, sí. ¿Alguien más quisiera A ver, pronunciarlas? yo maestro, yo Claro, maestro, adelante. Cuali Tonali, Ujú. Nehuatl, Asunción, Ajá. no toca Asunción. Perfecto, perfecto. ¿Uno más que quisiera participar? A ver, maestro, Uno. Sí, Cuali, adelante. Tonali, yo Ujú. maestro. Sí, Cuali, Tonali, buen día. buen día. Ajá. Nehuatl, Juan, yo soy Ajá. Juan. Ujú. No toca No toca. María, me llamo Así María. es. Mi amo María. Muy bien, muy bien. Ahora yo les preguntaría, ¿qué y pueden participar ahorita? La primera pregunta que les hago, y ahí la tienen en las láminas, en las diapositivas, sería, ¿qué sonido te pareció más curioso o difícil? ¿Alguien que quiera participar? No toca. ¿Ese sería como el más curioso o lo más difícil? No, lo Ese más sería, difícil. Ay, No, sería Quali, curioso. Tonali. No, Ajá. el Más más curioso. difícil Más es el curioso, Nehuatl. ¿cuál? Nehuatl. Ese no es difícil. Ok. Nehuatl. A ver, para quien dijo que Quali Tonali se le hace curioso, ¿como por qué se le haría curioso el Quali Mm, Tonali? me llama la atención, pues no sé, las dos traen doble L, Ajá. se oye bonito, me gustó. Muy más, bien. a mí me parece, bueno, no lo dijo ahorita, pero la Xocamati, por la Ajá. J que se tiene que pronunciar, esa se Ajá. me Muy hace más bien. difícil. Se me Ujú. hace difícil porque tendría que saber cuándo tengo que pronunciarlo de esa manera, pero es una manera suave, nos ha dicho, ¿verdad? Así es. Muy bien. Aquí, por ejemplo, me detengo y ahorita seguimos con la otra pregunta. Por eso decían los Maestro, franciscanos, dígame. no, una pregunta, Ujú. los nombres propios, por ejemplo, Juan y María, ¿esos así se pronuncian? Sí,
Ellos así se pronuncian, Sí se claro. escriben y así se pronuncian. Así se escriben, sí. Sí, se quedan. Sí, se Ah, sí. quedan del español. Juan María. ¿Mm? Ah, ok. Porque El también nombre desde época propio. colonial la gente se empezó a llamar con los nombres en español, más se podría Ah, decir esto como un apellido de su lengua materna. Por ejemplo, en el caso ahorita lo vemos más adelante de Tenamastli, ya lo habíamos dicho que es el fogón, pero hay un líder indígena que cuando ustedes vayan al centro de Guadalajara, ahí va a estar ahí en Plaza Fundadores, que es atrás del Teatro de Gollado, ahí va a haber una estatua de Francisco Tenamastli, aunque ponen la E al final porque lo castellanizaron, pero sería Francisco Tenamastli, ¿no? Entonces es nada más. Francisco Sí. porque los franciscanos lo bautizan y le ponen Francisco en honor a San Francisco de Asís, ¿sí? Y le dejan su nombre indígena, que es Tenamastli, entonces se llama Francisco Tenamastli, Ay. ¿no? ¿Y quién es? Es un líder indígena que peleó en la guerra del Mixtón en 1541, ahí Ah, por la zona de Juchipila y Nochistlán, ¿sí? ah, ¿Sí? ok. Que incluso Ya. vino el virrey Mendoza, a pelear contra él, ¿sí? Y ya, bueno, hay Oh, una larga historia, pero es un líder indígena muy importante en el occidente de México. ok, Ah, gracias. en el caso de Cuali Tonali, que mencionan que es curioso, sí, porque normalmente el náhuatl es como melodioso y tiene mucho, por eso decía del ritmo, tiene mucho ritmo, tiene mucha rima. ¿No? Sí. Por eso los franciscanos desde el siglo XVI decían, oye, es que a mí me gusta mucho la lengua, o sea, estoy aprendiendo una lengua muy bonita porque es con mucha ritma, tiene mucho ritmo, tiene mucha rima, perdón, tiene mucha rima también, o sea, se escucha muy melodioso, por eso dicen que es muy buen melodioso, porque rima, cual y tonal, o sea, se escucha como bonito, pero también decía que tenía su grado de dificultad. Y, por ejemplo, en el caso de la aspiración de Tlazocamati, pero también, por ejemplo, ellos decían que era muy bonito porque esa era forma de dar gracias, era Tlazocamati sería gracias en náhuatl, pero los franciscanos cuando descomponían las palabras, o sea, cuando veían las raíces, imaginémonos, por ejemplo, cuando estamos en la prepa y nos enseñan raíces grecolatinas, ¿no? ¿Qué significa cada palabra? ¿De dónde vienen las palabras que utilizamos del español, etcétera? Bueno, eso mismo más o menos hacían los franciscanos y, por ejemplo, cuando veían, por ejemplo, que tlazocamati viene de dos palabras que es mati y tlazoctla. Tlazoctla significa amar y mati significa saber. Entonces, para los nahuas decían a- que mati y tlazoctla debían ir juntos porque significaba algo así como el que sabe amar y el que sabe amar sabe dar las gracias, o sea, es agradecido. ¿Sí? Entonces, para los franciscanos decían, oh, pues qué bonito es eso, ¿no? Y había como metáforas en las palabras, porque, por ejemplo, en el caso de Tlazocamati, sí significaba algo así como de aquel que sabe amar es aquel que sabe dar las gracias. Entonces, sí me explico, o sea, es como muy bonito como la metáfora, y por eso se quedaba como Tlazocamati. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo alguien que quisiera participar, cómo se sintieron o cómo te sentiste al pronunciar estas palabras? ¿Se sintió extraño? ¿Se sintió Claro. fuera de lugar? ¿Se sintió como que no? ¿O se sintió como incluso que ya lo sentías como parte de tu vida, etcétera? O sea, ¿qué sintieron al pronunciar este tipo de palabras? Sorpresa. Sorpresa. ¿Por Sí. qué? Yo sentí, Por, porque como por las pronunciaciones, porque tienes que conocer de qué manera, bueno, estamos apenas internándonos en esto, cómo puedes hablarlo con propiedad correctamente y pues eso se me hace sorprendente porque, como por ejemplo en esta palabra de la sojamati, ¿cómo puedes saber hacer la H como J? Ujú. Entonces,
todas tienes que tener ese conocimiento, el quali, doble L es quali en vez de quali. Entonces, el coli, el koji en vez de, entonces, todo eso me ha sorprendido mucho. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? Pues la novedad. ¿Novedad? ¿Por Ujú. qué siente Yo me novedad? sentí como, Pues algo desconocido que se me está presentando es novedoso, bonito, agradable. Mm, muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? yo Asunción, un poco de Ujú, inseguridad, sobre todo por el desconocimiento que se tiene. ujú. Sí, pero poco a poco iremos adentrándonos, ¿no? Como ya lo había dicho, a veces nosotros ya utilizamos ese tipo de palabras, ¿no? A veces quizás aprendamos un poquito sobre cómo pronunciar. Por ejemplo, ahorita que vi la palabra aquí en la diapositiva de tonali, bueno, que es día, bueno, para los que vivimos aquí, bueno, y también hay otros lugares que se llaman tonalá, ya está castellanizado la palabra, que es náhuatl, que sería, en náhuatl sería tonalan, ¿sí? Tonalan. Ya ven que ahí está el cambio al acento Claro, náhuatl, el ¿no? acento. Tonalan, ¿sí? Y ya en español, ya se castellanizó, ya es tonalá, ya el final, ¿no? Pasa lo mismo con Teotihuacán y Teotihuacán, ¿no? Entonces, Mm, para nombrar, se podría decir correctamente al poblado, ¿sí? De Tonalá sería Tonalan, pero bueno, tampoco uno va a ir ahí a Tonalá, no, ¿sí? Pero hay que entender más o menos cómo está estructurado esta parte de, del mundo náhuatl, ¿no? Y de la gramática náhuatl. Pues aquí, por ejemplo, como lo pongo, ¿no? Tlazoc, ahí está la H, Tlazocamati, bueno, gracias por el esfuerzo, ¿sí? Y bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poquito, ¿no? Entonces, sobre todo, para empezar a entendernos a nosotros mismos y en el mundo en el que vivimos. Voy a dar, como el cine Tonayan, era Tonayan o es Tonala. O sea, ya sería que Tonalan ahí, en ese Tonala, sentido. el cine Tonayan. Todos decíamos Ujú. el teatro o el cine Tonayan. Es que Otra desconocemos pregunta, nuestra Sí, raíz. Álvaro. adelante. Dijiste que Yolot Ujú, significa corazón, ¿verdad? ujú, así es. Entonces, cuando decimos no Yolot es mi corazón, Así es, así es. ese prefijo no siempre es Ujú, posesivo, mi. así es posesivo, sí, mi corazón, Ok, ok. no YOLO, mi corazón. Yolot, ajá, ¿Sí? ok. Incluso en las comunidades nahuas, así se le dice o sea, no significa similar a igual a novio, pero para decir un cariñito a la pareja, no YOLO, mi corazón. No Yolot. Así Ok, aparece, sí, sí, muy bien, así es. lo escuché en la canción de La Llorona Ajá. en náhuatl, por eso me llamó la atención. Ok, Ujú. De hecho, gracias. podríamos después, más adelante, ver algunas cancioncitas en náhuatl cómo van diciendo ese tipo de frases, ¿no? Y irlas, como dirían los lingüistas, desglosando o desarmando para que empecemos a entender cómo se va escribiendo el náhuatl, porque ahorita es lo que voy a explicar en esta segunda parte, ¿no? El náhuatl es una lengua aglutinante, es decir, Ajá, ustedes van a ver una sola palabra, pero en el español serían dos, por ejemplo, no yolo, o sea, sería mi corazón, pero en español se pone un espacio, mi corazón, ¿sí? Y en agua no, en el agua se junta, pum, ¿sí? Noyolo Por no ejemplo, lleva TL ni nada. ¿cómo? Noyolo no lleva TL al No, final. y es lo que voy ahorita Ok, a presentar, o sea, en el sentido de que cuando se empieza a poseer, se quita, por ejemplo, las últimas letras, ¿no? Por ejemplo, ah, para decir, este, por ejemplo, mm, por ejemplo, en el caso de Yolot, ¿sí? Tiene TL, pero cuando se posesiona, ya se quita la TL, ¿sí? ya, ok. Así lo van a encontrar en muchas palabras. O por ejemplo, en el caso de Cali,
por eso también es importante, por ejemplo, la doble L alargada. En el caso de Cali, Cali. Cali. sería nocal. No, Ya nomás se Cali. queda una sola L o el sonido de una sola L. Ah, ¿y Por qué eso es significa? importante la reduplicación de la L, porque no se Ok, queda como noca, no, se queda como nocal. En no, el mundo Cali. náhuatl se quita la li, se quita una L y una I y se queda como nocal, mi casa. Pero ahorita voy a ir más o menos explicando con eso. Rápidamente, con las dudas que se habían quedado la vez pasada, hice me puse a investigar de las dudas y, por ejemplo, les comparto aquí, es un pequeño Word, así que escribí. ¿Se acuerdan del término que les había dicho de chichi, que es como perro? Sí. Sí, me habían dicho, bueno, ¿y Sí. qué pasa con la situación del seno? Bueno, ya Chihuahua. encontré el verbo, que es chichía, sí, que es mamar o amamantar, ¿sí? Y de ahí, por ejemplo, seno sería chichihuali, ¿sí? Que también viene del término, amamantar, ¿sí? ¿Sí? Chichihuali. Chichinsin sería como la acción o sea, la acción que uno está dando, Chichi. ¿sí? Y chichigua sería Chichihuali. como la nodriza. En época colonial se utilizaba mucho ese término. Chichihualacayotl, perdón, chichihualac, perdón, chichihualayotl sería leche, ¿sí? O sea, como el líquido que sale del seno, ¿no? Entonces, también, si quieren, después se los paso, pero sí, el término viene de aquí, de De chichi. chichía, que Tía. viene, es un verbo que es amamantar o mamar, ¿sí? O sea, es la acción de que una madre, o por ejemplo, en ese sentido, una vaca el becerrito está mamando de su mamá, de la vaca, ¿no? Esa acción sería chichía. Y de ahí viene el término de chichi. O, por ejemplo, en muchos poblados de México o incluso en barrios en la actualidad, yo he escuchado que dicen, no, es que le está dando chichi. Pero ese también es una idea muy náhuatl, ¿no? O sea, porque chichía vendría siendo de, de náhuatl. ¿Podría agrandar un poquito la letra o la Claro, presentación? Por claro. favor. Sí. Gracias. ¿Mm? Sí, sí. Entonces ahí está, ¿no? Entonces es el verbo, ¿sí? Y chichi nada más así sencillo, así descontextualizado, sí se podría interpretar como perro, ¿sí? Entonces, pero ya se va dando en el contexto, es como les había dicho la otra vez, como la palabra banco, o sea, si a mí me ponen la palabra banco, yo escribo la palabra banco y viene otra persona y no lee, pues puede ser varias cosas, ¿no? Banco del banco donde está el dinero, el banco para sentarme, el banco del carpintero, o sea, es dependiendo del contexto, ¿no? Sí. Hay otra palabra que también lo habíamos mencionado la vez pasada, que es tenamastli, ¿sí? Tenamastli vendría siendo, insisto, es una piedra o piedras de soporte para las ollas o el comal. Normalmente, o lo más común son tres piedras, que son las prácticas, aunque puede haber de cinco, de cuatro, pero normalmente lo práctico es tres piedras. Ya con tres piedras puedo poner un comal arriba de las tres piedras y abajo ya puedo meter madera o algún otro tipo de cosa para hacer el fuego, ¿no? Se tienen que acomodar en círculo para la olla, ¿sí? Para poner el brasero en forma de círculo, ¿no? Que es lo más común. Estuve ahí investigando un poquito, tampoco me metí mucho, en el Códice Mendocino y encontré esta lámina del Códice Mendocino. Voy a hacerlo un poquito más chiquito para que quepa el comal. Y aquí van a ver un tenamastri, ¿sí? Aquí está, no sé si ven ¿cómo se llama? El cursor del mouse. Sí. Aquí está una Sí. piedra y hay una flechita, hay una piedra. Aquí hay otra piedra. Aquí hay otra piedra. Este sería el tenamastli. Y El arriba del comali. tenamastli, poniéndolo, está el comali, ¿sí? ¿Y el comali qué significa el comali? Pues es un comal, o sea, eso es náhuatl, ¿no?
¿sí? ¿Para qué se usa el comal? Pues para poner las tortillas, etcétera, ¿no? Y de hecho aquí está la persona haciendo su masita para hacer las tortillas. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? ¿El Y aquí molcajete está cómo abajo, por dice que ejemplo, se llama ese el sería, molcajete? ¿sí? Dígame. El molcajete ahí tiene, ¿cómo dice que se llama? ¿Comali? Tenamastle. El comali aquí está, arriba. No, ¿Sí? pero el molcajete. Ah, aquí Es también hay un molcajete, ¿sí? Que escudilla, se utiliza. escudilla. No se Ah, entiende. sí. No sé, fíjense, pero es que aquí ya los mismos franciscanos ya están traduciendo o Al sea, tienen el español. códice y lo están traduciendo Al al español. español. Una No sé, la pregunta, verdad, una pregunta. Las ustedes saben. bolitas de masa, me acuerdo que desde chica yo oía que decían testales. ¿Es también alguna palabra náhuatl? Testales, Sí. un testal, una bolita de masa para hacer la Ujú. tortilla. Sí, no sé si significa círculo o algo, pero me lo llevo yo de tarea. A ver, ¿cómo le dice? Testal, testales, ¿Cómo? ¿Otra vez? testal, Testal. Ah, ok. porque me acuerdo que, ay, pásame unos testales para hacer las tortillas. Ok. Déjelo apunto para también yo llevármelo de tarea. Ok. Y ahorita, pensando en esto, estoy viendo aquí esta hornilla. Bueno, antes las hornillas estaban arriba, Ujú. este tenamastli, ¿tiene que estar en el suelo o tiene que en hornilla arriba de... Puede ser donde sea, la verdad. O sea, en época colonial lo encontraban arriba o abajo. O sea, es el lugar, normalmente como por práctico, sí se usaba en el suelo. O Ah, ok. sea, rápido, para rápido para cocinar. O sea, pero ya en comunidades ya más establecidas, pues ya el tenamástle estaba en diferentes lados. O sea, ya va dependiendo la localidad. Y ahí, pues, Y ya no eran piedras, era con barro y tierra y todo ya con eso, ¿no? barro, ya establecido, ya para que no se movieran, ¿sí? Ah, sí, gracias. Sobre todo se utilizaba para los momentos donde la gente salía a cazar o no sé, o sea, pero el tenamaste estaba así, es como la parte como portátil, si se podría llamarse, de una pequeña cocina, o La sea, hornilla. sí, claro. Y luego aquí, bueno, aquí está una pequeña imagen donde es como un tenamastli en la actualidad, ¿no? O sea, ahí está, aunque aquí son como una especie de ladrillos, no sé qué serían, O ahí está abajo la pilares. madera y bueno, el comal, que todo mundo, yo casi estoy seguro que todo mundo en México tiene un comal Sí. y hay una olla, pues, o sea, y ahí, por ejemplo, en el comal, sobre todo en muchos pueblos, son grandes los comales y ahí se ponen muchas tortillas, o sea, se pone, No, y inclusive ahí ponen a cocer la comida, las así es. ollas. Los Por frijolitos. ejemplo, ustedes Exacto. pueden ver documentales sobre el cacao y para tostar el cacao utilizan el comal también, o sea, Sí. todavía hasta la actualidad se utiliza mucho. Los cacahuates tostados así. Los cacahuates, sí, o sea, sigue siendo algo muy común que Semillas, ujú, las semillas de calabaza. Y ellas. vendría siendo hasta nuestra actualidad. Ahora voy a compartir tantito un, el libro que les compartí la vez pasada, no sé si el del compendio de la gramática náhuatl. Ujú. Y a partir de ahí vamos a explicar poco a poquito sobre también esta parte de su gramática, porque me parece que también debe ser importante. Y nada más unos minutitos y ya cerramos, ¿va? Bueno, así como introducción, las características del náhuatl, así es como lo más básico. Su escritura, dice, por ejemplo, el libro. La lengua náhuatl es en alto grado aglutinante, ya lo había dicho hace rato, ¿no? O sea, el náhuatl es aglutinante. ¿Qué significa eso? Que hay palabras que se unen, ¿sí? Para hacer una palabra más grande. Por ejemplo, el posesivo no, que es mi, ¿sí? En español es una palabra sola, mi, pero en náhuatl se une, se fusiona con otro sustantivo que podría ser casa, cali. Entonces,
ya van a ver ustedes ver una sola palabra que dice nocal. Y ahorita lo vamos a ir Nocal. ahorita más o menos hablando, ¿no? Entonces en náhuatl van a ver mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya tenemos un posesivo que es no. A ver, comparto ahorita para hacer el ejemplo. Este. mm, Ay, ¿cómo me voy? Comparto, por ejemplo, así como brevemente, para ir como más o menos explicando. Por ejemplo, este Word, ahí voy. A ver, ¿ya ven mi pantalla? Ahí va. Ok. Por ejemplo, yo ahorita dije, el náhuatl es aglutinante y eso es como lo más básico y creo que lo más importante cuando uno empieza a aprender náhuatl, entender que es aglutinante. ¿Qué es aglutinante? Se van juntando las palabras. Por ejemplo, Álvaro, perdón que en el... interrumpa. Se ve en blanco la pantalla. Tu Word está Ah, en blanco. es un Word, ¿lo alcanzan ver mi Word? No. Ese es Pero Word, es está una blanco, chiquita maestro. hoja de Word, ¿no? Sí, Súbele al Ah, Zoom nada sí, está en más. blanco, ¿verdad? sí, está en blanco, nada Sí, más. sí, está bien. Sí, sí, está en Ah, blanco. está en blanco, ok. Es nada Eso. más como para explicar. Ah, ok. Por ejemplo, la palabra casa sería Cali, así Cali. Cali. Ya lo explicamos, la doble L es alargada, etcétera, ¿no? Que significa casa, ¿no? Es casa. Ujú. Aunque también hay otras variantes y hay otros como términos más coloquiales en el mundo náhuatl, por ejemplo, en el caso de, y eso lo habrán escuchado mucho, que también para casa utilizan chantli, ¿sí? De hecho, muchos jóvenes, yo todavía lo uso, ¿no? Hey, te invito a mi chan. ¿Lo han escuchado? Mi chante, Chante. mi chante. El A mi chante, o sea, chante. vamos a mi chan, bueno, también sería casa en náhuatl, ¿sí? Bueno. Entonces, esas son las palabras. Entonces, hay, por ejemplo, usamos el posesivo que es mi, que es no. No, que sería mi, ¿sí? Mi. Entonces, para yo decir mi casa, ¿sí? En náhuatl se escribiría no Ujú. cal, ¿sí? No. ¿Qué significa esto? Se elimina el absolutivo o la parte final, se podría decirse, de la palabra. Nocal. Ya le puse este no era. A ver. Nocal. Es como jacal. Ajá, ajá, jacal sería otra variante. Mire, esto se eliminaría lo que está en amarillo, ¿sí? Cal. Eso eliminaría lo que está en amarillo. Entonces quedaría como Nocal. nocal, que se traduciría como mi casa. Y por ejemplo, con la palabra chantli ya sería no chan, ¿sí? No. Mi casa. De hecho, desde época colonial uno va a encontrar documentos que, por ejemplo, yo me he encontrado cosas como que, por ejemplo, no chan, tla o mulco. ¿Mm? Bueno. ¿Sí? Entonces, o no chan, así, no chan, Tonalá. En mi casa, Tonalá. O sea, que yo vivo allá, en Tonalá. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda al momento, No, maestro. ¿no? No. Eso significa que el náhuatl es aglutinante. O sea, cuando les escuche que, es que el náhuatl es aglutinante, es por eso. Porque aquí no se escribiría o no lo van a encontrar como no, espacio, cal. No, pues no. No, eso no. O sea, para el náhuatl sería pegado, no cal. Y ¿Mm? por ejemplo, una preguntita. Ujú. Para decir mi casa, ¿por qué está como Nocal y Nochan? ¿Puedo utilizar indistintamente una u otra o...? Claro, Chantli. sí, puede ser indistintamente. Aunque, bueno, algunos comentan que para decir chan sería como más informal, Ok. como más informal. De hecho, incluso yo lo escuchaba cuando era adolescente. O sea, mis amigos me decían, te invito a mi chan.
O sea, era como muy coloquial, así como muy informal, ¿sí? Entonces sería así. Por ejemplo, ya para terminar esta parte con el Word, este, es aglutinante porque se agregan morfemas, ¿no? Se agregan estas partes para darle un sentido a la palabra. Ya dijimos aquí que nocal ya es mi casa, uno ya lo va entendiendo, que se une la palabra no, que es mi, que es posesivo, y cal y casa. Maestro, Se quita, por entonces, ejemplo, esta Maestro, parte, dígame. entonces maestro, elimina, tengo una pregunta. Ujú. Nocal es mi casa y cuando Así. digo Nochan es mi casa en Tlajomulco, ¿sí? Ah, no, 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 no. O sea, yo pongo el ejemplo de un lugar, pero sería lo mismo, nocal y nochan. Ejemplo, sí, Nocal es mi casa y si digo Ujú. Mm, Nochan, mi casa en Guadalajara, por ejemplo, o Sí, en también. Querétaro, sí. Sí, ¿sí? sería Nocal, Guadalajara, Nochan, Guadalajara. O sea, puede ser cualquier de las dos. hacían las dos, ¿Sí? es indistinto, nomás que, Es maestro, indistinto. en Chantley, acá cuando dicen no chan, le quita uno la T, la L y la I, Así es. Nochan, no chan. Ahorita también vamos a hablar de esos sufijos para entender también la gramática. Así rápidamente. Se ¿no? dice también aglutinante porque se van agregando cosas para darle, o morfemas, en ese sentido como le llamarán los lingüistas, para darle un significado a las palabras. Ya dijimos que nocal o nochan sería mi casa y lo entendemos ya. Y hace ratito vimos un sufijo que se llama sin, ¿sí? Sin, que es honorífico, pequeño, o sea, ¿sí? Es un honorífico o Sin, diminutivo, ¿sí? Sin. Sí. sin es honorífico. Honorífico o diminutivo, ¿sí? O a alguien le dices sin a algo o a alguien a quien quieres mucho, ¿sí? O le llamas en diminutivo a alguien que aprecias mucho, mi hijito, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Nican Mopongua está lleno de diminutivos. O sea, entre la Virgen de Guadalupe y este Juan Diego se hablan en diminutivos. Y también, por ejemplo, si uno ve los Huehuetlatoli, de que son frases o son textos que hablan de abuelos a nietos, de padres a hijos también, son puros diminutivos, o sea, es como familiaridad y de honor. Sin, mijito, puede ser sin, Mi hijito, mijito. ¿no? Porque mi abuelita, o sea, incluso en el español se utiliza mucho los diminutivos para dar cariño, ¿no? Para dar Sí. honor, mi abuelita, ¿no? Y Sí, por ejemplo, en náhuatl se agrega eso, por ejemplo, tenemos no cal, que vendría traduciendo como mi casa, lo tenemos arriba, pero se va a mi agregar casita, sin para decir mi Mi casita, casita. mi casita. Oiga, maestro, casita. Sinsunzan sería también una palabra náhuatl. No, Sí. eso es purépecha. Ay, pero Ah, pues en Michoacán. es Sí, que no, vi sin como, sí, Susan. dije, pues ha de ser Sinsunzan. No, 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 no. De hecho, no. De hecho, el purépecha no está relacionado o sea, no pertenece a ninguna familia lingüística en México. El purépecha en sí mismo es su sola familia lingüística, o sea, está muy separado de otras familias. O sea, ¿Así? su gramática y su estructura es muy diferente. Es Entonces, otra lengua. para la parte de Chantley sería no, chan, sin. Entonces, aquí ya también sería mi casita, Cat, no, que cat. viene, por supuesto, de no, que es un posesivo. Ponemos aquí el espacio de Chan, que es de Chantley, y Sin, que es el Sí, diminutivo, mi Sí. casita. Y digo mi casita con sentido de honor, de que lo quiero mucho mi casita, te Con invito a mi casa, respeto. Ujú. ¿sí? Sí, pero Por eso, en el término y me voy para abajo, en el término de Tonantzin, que también es posesivo, to es nuestro o nuestra, ¿sí? Nan, que viene de Nantli, madre,
madre, madre, itzin, que es el honorífico, diminutivo, honorífico o diminutivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos traducir literalmente esto? La palabra Tonantzin como Nuestra 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 madrecita. madrecita, Sí. ¿sí? Nuestra Ah, madrecita. sí. Entonces, pero el diminutivo funciona aquí como honor, o sea, es nuestra madrecita, ¿sí? Y Profesor, así lo van a escuchar a personas, por ejemplo, a niños o a personas que quieran mucho a su mamá. Nuestra madrecita me dijo que, o mi madrecita, que también lo van a encontrar como no, nan, sin, ¿sí? ¿Sí? Como mi madrecita, ¿sí? Mi madrecita, o sea, o mi mamita, como ya una variante en español, ¿no? Mi mamita, o mi mami incluso, ¿no? ¿Sí? Si lo queremos traducir a un español más informal, mi mami. ¿Sí? Mi mamita, mi madrecita, pero es como en el sentido de honor. Cuando uno le dice a su mamá, mi mami, mi mamita querida, o sea, es bien así ese sentido, ¿no? Es con honor. Y mucho de esta gramática la tenemos en español. ¿Sí? Mi nietecito me dijo que, mi hijito me comentó que, o sea, es como con honor. No para hacerlo chiquito o hacerlo menos, no, 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 es como con honor, pues. Bueno, Maestro, perdón, dígame. me tengo que retirar porque tengo cita médica. Soy Ok. Graciela Herrera, ¿Cómo se pero sí llama? es Graciela Herrera, ¿Sus apellidos? Herrera López, Ay, Herrera, ya lo vi. Claro. Graciela. Ujú, Me tengo que desconectar porque me tengo que ir. De ujú. todos modos, Herrera López Graciela, ¿verdad? sí, escucho Ok, toda la clase y ya me pongo al corriente. claro. Muchas gracias. Hasta No, está luego. bien. Que vaya bien. Bueno, Gracias. ¿Sí está lista, maestro? no, todavía no, ahorita al Ah, final. Así ok. rápido para tampoco entretenernos mucho y que no se haga tan pesada la clase, nos regresamos al compendio para Ujú, hablar de estas partes. Entonces, bueno. Regresamos. La lengua náhuatl es en alto aglutinante. Ya sabemos lo que es aglutinante. Es decir, es una lengua que se unen dos o más raíces, afijos, o sea, como el no, ¿sí? Que va antes, o sin ellos para formar una nueva palabra. Dice, se pueden combinar sustantivo con sustantivo, sustantivo con verbo, verbo con verbo. Asimismo, agregar toda clase de afijos a una palabra para formar una nueva o modificar su significado original. Dígame, ¿me comentaron algo? No. No, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, incluso lo trabajamos. Cali, casa, cuya raíz es cal, compuesta con otras palabras o afijos, da los siguientes vocablos. Por ejemplo, ya lo dije aquí, ¿no? La palabra es Cali, y a ver, que lo hago un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Ahí sí, porque Este, casi no vemos. Digo, sí, casi yo no veía. sí, ahí está más grande. Está bien. De todos modos, lo pueden ver en el PDF que les envié, Sí. ¿sí? Cuando quieran, aquí tenemos la palabra casa, es Cali, ¿sí? Y aquí hay un posesivo que es no, que es mi. Yo ya Ya sa- le, yo ya saqué perdón, las copias del libro. En mi ¿mande? casa. Le digo, yo ya saqué la copia del libro y Ah, aquí muy estoy bien, viéndolo en el libro. ¿Cuánto ahí te puede ser salió? sus ¿Cuánto, anotaciones. cuánto te salió? Mira, yo saqué varias copias, pero me salió todo en 300 pesos. Ah, muy bien. Gracias. Ok, Y así es que si es el puro libro es más barato porque por muchas copias en la papelería me la sacaron a 50 centavos. Ah, muy bien. Ey, Gracias. ok, ya seguimos aquí para ir afinando. Ok, ya hablamos de lo de Cali, entonces, por ejemplo, en este sentido, no más Cali va a ser aquí no cal. Ahorita lo vimos hace rato, no cal, que que es significa mi casa, mi casa local, mi no casa. cal, mi casa. Sí. Luego está Cali,
que es casa, y hay un sufijo que es posesivo con e, cale, que significaría dueño de casa. Por ejemplo, otra vez, cali es casa, y le agregamos ixcuautl, que es la frente. Calixcuautl sería la fachada de la casa o la frente de la casa. ¿Sí? Luego, casa, cali, machigua, que es un verbo que significa hacer. Calchigua significa construir la casa. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, aquí, casa más itit, bueno, sería como vientre, pero ahorita explico eso. Y el C locativo del lugar, calitic, significa dentro de la casa. Itil significa vientre, pero normalmente se utiliza para mencionar algo que está dentro de, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen Teopan itik, sería como dentro del templo, ¿sí? Teopan significa, Coyolxauhqui es náhuatl. sí, es la diosa, es la hermana de Huitzilopochtli. Ella Gracias. es. Bueno, con estos ejemplos que más adelante podríamos ir explicando con otras palabras, es para que se den cuenta cómo el náhuatl es aglutinante. Pum, usa dos palabras para crear un significado nuevo. ¿Sí se va explicando hasta el momento? Sí. Ok. ¿Qué significa vientre? Que no entendí. Itit es vientre. Iti, vientre, Esta parte, ititl. itito. Ititl es vientre. ¿Va? Vientre Y de al casa momento o de Es el juntarlo con, vientre. Pero al también momento, dígame. al momento de juntarlo con casa, cambia el TL por C. Sí, porque le quita el TL, como ya dijimos, o sea, se va quitando las TLs cuando se empiezan a juntar palabras, y la C significa lugar, Ah, ¿sí? ok. Es que la idea, por eso digo que el náhuatl es como muy metafórico. La idea de Sí. utilizar ititl para significar dentro es que, por ejemplo, en el vientre, pues nacen están los niños, no están los bebés. Entonces, el bebé está dentro del vientre. Entonces, para el mundo náhuatl, ititl se utiliza para hacer un significado de lo que estamos dentro, ¿no? Por ejemplo, estamos dentro de la casa y vamos a utilizar ititl con cali, perdón, para significar que los que vivimos dentro de la casa estamos como si fuéramos un vientre. No sé si me explico, ¿sí? Por eso se Cali, utiliza vientre como sinónimo de dentro o estar adentro no, de algo, como una Cali, burbuja. Cali, La C es del, la locativo, es locativo del lugar, ¿verdad? Ah, del Sí. lugar, y ya se utiliza la C de locativo del lugar para indicar que nosotros estamos dentro de la casa. ¿Sí? entonces, maestro, sería no Cali dentro de Ujú. la casa. No, sería, no, el nocal sería para decir mi casa, yo, En mi, casa. Acá es mi. para indicar quién Sería es el dueño. Ajá. Y el calitic nomás Cali, sería para indicar que algo está dentro de la casa. Por ejemplo, para decir yo estoy dentro de la casa sería negual, yo, negual calitic. Negual calitic. Sería yo estoy dentro de la casa o yo dentro de la casa, literal. Nehuatl, Calitl. Negual calitic. A ver, Yo, Cali. yo dentro, literalmente sería, o la traducción literal en español sería yo dentro de la casa. Pero ya eso significaría yo estoy dentro de la casa. ¿Mm? Yo ¿Cómo como se persona escribe? Nehual estoy en el Sí, vientre de la casa, se podría decirse, ¿no? Pero hace un significado de que estoy adentro. Maestro, ¿cómo se dice entonces, yo? Nehual, Nehuatl. Nehual, ajá, Nehual, como lo dije, como lo ensayamos hace rato en las frases. Ok. Nehual, Ah, sí. o nada más con sin TL, Nehual, Ok. yo, Nehuatl, ¿va? Cali, Y ya para terminar, ajá, nada más voy a decir Calitl. esta partecita y ya con esto terminamos. Ay, Ay, perdón, Dice, maestro. Nada más. Nehuatl, Calitl, yo dentro de la sí, casa. exactamente, sí.
Ah, Ujú. ya. Mm. Como Gracias, es maestra. evidente, dice aquí el libro, la aglutinación confiere grandes posibilidades de expresión al náhuatl, dice aquí la autora. De hecho, gracias a ella, se pueden formar palabras para expresar cualquier realidad abstracta o física, como se aprecia en los siguientes vocablos. Aquí dice, amiquilistli. ¿Sí? ¿Cómo se va a dividir esta palabra amiquilistli? Viene de la palabra amo, que significa no, es una No. negación. Amo es no, quema es sí, quema, así como se escucha, quema, como quemar, pero Ujú. sí, quema. Quema es sí, amo es no, ¿va? Entonces aquí amo, no, ¿sí? Miki es morir. Y listli es un sufijo que significa de acción, lo que se hace la acción, ¿sí? Entonces, literal significa la acción de no morir. Esa palabra significaría la acción de no morir, pero se puede traducir o da el significado de inmortalidad. Acción de no morir significa acción de inmortalidad, ¿no? Teotl, Dios. Y el yotl es un sufijo absolutivo, perdón, abstracto, ¿sí? Hace todo abstracto. Tenemos la palabra teotl y la vamos a unir a la palabra yotl, que es un sufijo que hace todo abstracto. Entonces vamos a tener la palabra teo, yotl, teoyotl, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos abstracto la palabra Dios? Bueno, divinidad o lo que es divino, lo perteneciente a una deidad. ¿Sí? Profesor, entonces el próximo lunes no vamos a tener clase. Ah, no, 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 el próximo lunes no. No, Ok, porque va a gracias. ser puente, ¿va? Sí. Y estas últimas dos, tlamatilistli. Tlamati, que es saber algo, y listli es un sufijo que hace acción. Aquí tlamati se puede dividir también. Tla, déjenme, le quito eso. Tla, ya le había dicho que es algo, y mati es saber. ¿Mm? Como el ejemplo que les puse, el tlacuache, ¿no? Tla, algo, cua, comer. Sin, el reverencial, el que come cositas. ¿Sí? Aquí es tlamati, que es saber algo. Listli es el sufijo que hace acción, acción de saber algo, que se puede traducir como sabiduría. ¿Mm? Mecayotl, mecatl, que es como una cuerda, y el yotl es abstracto, agua abstracto. ¿Qué El significa? Lo ligado a mecate, una cuerda, ¿sí? mecate. Pero como lo abstraemos, se puede decir como linaje, genealogía, etcétera, ¿no? O sea, como esa parte práctica. ¿De dónde venimos? Como de una línea, como de una cuerda, ¿no? Yo vengo de mi papá viene de otro papá, es como una cuerda, ¿sí? Entonces, utiliza Un el mecate, mecayo. un Ajá, mecate. exacto. ¿Qué vendría? El mecate significa eso, cuerda. Ujú. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ya es importante entenderlo porque la aglutinación te va dando cuenta de esa metáfora, ¿no? Como aquí, amiquilistli, ¿sí? Literalmente sería una acción de no morir, pero nos hace un significado de la inmortalidad. ¿Ah? Más adelante podemos explicar, incluso cuando hablemos un poquito de que me meta a la cosmovisión y a los códices que también tengo pendiente, podemos abordar también ese tipo de metáforas que hay dentro del náhuatl. Pero bueno, ¿algún comentario, duda al momento? No, tenemos que practicar mucho y Sí, repasar. Sí, tenemos 2 semanas. ya les pasé el compendio, el libro, ahí en su celular o en la tablet, no sé dónde lo vean. Pueden ver esas primeras dos hojas, que es la página 15 y 16. O sea, como para entender un poquito de qué va tratando el náhuatl, ¿no? Sobre todo que pareciera complejo lo de la aglutinación, pero en sí no es tan complejo. Sí, por eso es importante, pues, entender que el náhuatl es como aglutinante.
Y más porque nuestra lengua materna, que es el español, pues no es aglutinante, o sea, todo lo tiene separado. ¿Ah? Sí. Ok, entonces, Álvaro, voy a pregunta. nombrar lista para Sí, ya despedirnos, ¿va? Álvaro, quiero preguntar, ¿el libro es compendio de la gramática náhuatl de Telma? Así es, Gracias, era todo. ese es el que les pasé. Más Igual o lo vuelvo. menos, más o menos sale como en 200 pesos. Ah, ¿Todo gracias. el libro? ¿Sacar todas las copias de todo el libro? Sí, ¿200 pesos, compañera? Sí, sí, son ¿A cómo consiguieron la 375. copia? ¿Cuánto le costó la copia, compañera? Hola, Betty. 50 centavos. Allí en Pedro Moreno y esquina con 8 de julio la sacan a 25 centavos. Ah, más barato. Sí, a la mitad. Yo ahí voy a sacar la de Betty y la mía. Si gusta Ajá. alguien que le saque copias, con mucho gusto. Mándenme un WhatsApp o algo y yo se las saco. Pues Y se las mándanos nomás no más. sé cómo hacérselas llegar, eso sí no sé. A 8 Betty de porque julio, la veo. ¿cuál otro? ¿Mande? 8 de julio, ¿cuál otro? Y Pedro Moreno. Ok, Se llama Impresos ABC. Gracias. Ahí le Maestro, sacan a eso ya es 25 centavos. mercadotecnia. Perdóname. Que la mercadotecnia. Si la sacan a 25 la blanco y negro y a peso la de color. Voy a nombrar lista, ¿va? Gracias, profe. Es Barocio Benavides Ana Rosa. ¿Se encuentra? Presente. Va, perfecto. China Salazar Alma Leticia. No, ¿verdad? No se encuentran. Ahorita, a ver, permítame. Ahí No, está. ella no. Luego Cortés Larios Yolanda. Presente. 50 gramos de leche con Ok. pollo, un puñadito de almendras y café con leche. Díaz Pero Otero Concepción Elizabeth. Presente, maestro. de arroz pequeñas, la ensalada que Díaz de León Rosa María. cortando, Presente, maestro. y para la cena, una ensalada de Figueroa Villaseñor. si quieres comer un poco más. Presente, maestro. Estoy buscando 10 mujeres que quieran bajar abdomen. Hay un sonido, ¿no? Sí. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Alguien apague su. Ya. Gallo Ortega Jaime. No, ¿verdad? Hernández Becerra Ruth Marta. Presente, gracias. Ujú. Herrera López Graciela Isabel. La que se fue, maestro. Ah, claro, sí, aquí está. Sí, sí, cierto. Herrera López María Elena. Presente, maestro. Mesa Nares Margarita. No, ¿verdad? Sí, Ah, presente, ok. maestro. Presente. Me Muy sanaré. bien. Sí, listo. Luego Mora González Amada. Presente, maestro. Morales Ramírez Carlos. No, ¿verdad? No. Navarro Ibarra José de Jesús. No, ¿verdad? No. Pacheco Mejía Teresa. A la orden, Álvaro. Luego Padilla Muñoz Judith. No, ¿verdad? No. Ramos Santana María de la Asunción. Presente, maestro. Luego tenemos a Rangel Jasso Claudia Artemisa. No, ¿verdad? Rentería Rodríguez María Elvira. Presente, Elvis. Ah, muy bien. Reyes Sánchez Francisco Javier. Sí, yo. Luego Ríos Jara Eduardo. Aquí presente. Rubio Carrillo Silvia Alejandra. Sánchez Hernández María Patricia. Presente. Sánchez de la Torre María del Refugio. Presente, maestro. Y Vargas Hernández Luz María. Presente. Muy bien. Pues de mi parte sería todo. Nos estaríamos viendo hasta el 22 de septiembre, ¿va? Sí, ¿Eh? profe, gracias. Ok, pues que tengan una bonita semana y también un bonito puente. Nos vemos en 15 días. Igualmente. Sí, felices fiestas patrias para todos y todas. Gracias a Felices todos. patrias. Gracias. Muchas Gracias. gracias, maestro. Estuvo muy Gracias, padre su Laurita. clase. Gracias, gracias. Hasta luego.
Bye.